Bien, Dios les bendiga grandemente, Dios les guarde a todos nuestros seguidores en el glorioso y santo nombre de Jesucristo. Bendecidos en esta nueva onda de esta enseñanza que queremos hablar hoy. Vamos a hablar de las maldiciones generacionales. Queremos hablar de una maldición que actualmente la gente persiguen y persisten, pero no la logran mirar. Yo quiero hablar de estas maldiciones que persiguen actualmente al mundo entero, porque la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. Estos son temas muy a veces delicados en tratarlos, pero yo con la dirección de Dios y la dirección del Espíritu de Dios quiero hacer este mensaje corto pero preciso en esta hora. Bien, vamos a hablar de las maldiciones generacionales. Nosotros, la Biblia dice que somos hechos en el pecado. Nosotros fuimos formados en pecado. En pecado me concibió mi madre, dice la Escritura, dice el salmista por allá en el libro de los Salmos. Nosotros venimos de una maldición que viene ya desde hace muchas generaciones atrás, donde el primer hombre y la primera mujer pecaron, cometieron ese pecado en el huerto del Edén de comerse el fruto prohibido. Y a raíz de eso nosotros íbamos a vivir eternamente, para siempre. Pero a raíz de eso nosotros envejecemos, llegamos hasta un cierto término de vida y bueno, de allí pues viene la muerte y después viene el juicio, dice la palabra de Dios. Pero con Jesucristo reinaremos por la eternidad. Lo que yo quiero tratar en este momento es de las maldiciones que hoy en día persiguen a la sociedad. Por ejemplo, ahí dicen que hay gente que a veces se toman eso muy a pecho y dicen, no, mi papá murió de cáncer, yo también voy a morir de cáncer. Mi papá y mi mamá, ellos sufren de cierta enfermedad, de diabetes, sufren de enfermedades coronarias, sufren de enfermedades X. Yo también padezco esa enfermedad. Son maldiciones que verdaderamente hay que romperlas en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que cuando nosotros llegamos a Jesucristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Por eso nosotros cuando llegamos a Cristo tenemos que pensar que esas cosas que ya han pasado tenemos que mantenerlo. El pasado quedó atrás. Tenemos que seguir enfocados en el vivir el presente para tener un gran futuro en Cristo Jesús. Yo quiero leerle algunos textos de la palabra de Dios y lo voy a hacer en Efesios capítulo 6, verso 12, para que usted vea todo lo que nosotros estamos luchando. Cuando nosotros llegamos a este camino, ¿verdad? Nosotros le declaramos la guerra a un enemigo llamado Satanás. Nosotros le declaramos cuando llegamos a este camino, porque Él no quiere que nadie se salve. Ahora el Señor sí quiere que nosotros nos salvemos, que todos procedan a un arrepentimiento y puedan tener salvación en su santo y glorioso nombre. Pero el enemigo no quiere que nos salvemos. La Biblia dice que Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Mas Cristo trajo vida y vida en abundancia. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, verso 12 dice, ¿por qué no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad que habitan en regiones celestes? Es una batalla espiritual. Esa vocecita que nos dice, no ores. Esa vocecita que dice, no hables de Cristo. Esa vocecita que dice, tener 3 mujeres, 2 mujeres, eso no es pecado. Esa vocecita que dice, hay que emborracharse. Esa vocecita que dice, hay que robar. Esa vocecita que dice, me cae mal el vecino. Esas son potestades que llegan porque somos personas espirituales, llegan a nuestros oídos, pero hay que reprenderlas en el nombre glorioso de Jesucristo. Entonces tenemos que vencer
todas esas maldiciones que vienen a nuestras vidas y maldiciones generacionales que nos persiguen desde hace mucho tiempo. Pero cuando llegamos a Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiero contarle un testimonio. Yo tuve la oportunidad de hace 2 años viajar a Margarita a una competencia de mi hijo mayor. Fuimos a una competencia, bueno, mi hijo participó representando al estado Zulia en esa oportunidad. En Margarita tuve la oportunidad de estar en la iglesia, conversar con algunos hermanos, y un hermano que estaba allí me dejó intrigado con unas cosas que él me contó. Me contó y dice que él practicó la brujería. Me dice, yo fui uno de los baluartes fuertes de la brujería aquí en la isla de Margarita. Yo quedé muy asombrado. Mi pregunta fue porque yo caminé el centro de Margarita y en cualquier parte, en cualquier puesto, sea de ropa, sea de comida, sea de zapatos, veía ventas de tabaco y de cuestiones esotéricas. Y yo le pregunto, hermano, ¿por qué aquí hay tanta venta de esas cuestiones, tabaco, ramas, X? Y él me dice, hermano, esta es una parte donde la brujería se trabaja fuertemente. Y yo fui uno que milité en la línea de la brujería. Hermano, yo le quiero contar a usted, y de las cosas que me contó, yo quedé fue perplejo con la cosa que me quedó aquí y quiero testificárselas a ustedes. Él me cuenta de que él luchaba cuando él entraba en esas cuestiones que llaman de transportamiento. Dice que el cuerpo, el alma, el sentir de él iba y venía. Demonios, él me cuenta que él miraba hacia el cielo cuando estaba transportado. Uno mira el cielo azul, no se ve nada, pero dice que él miraba legiones de demonios que paseaban de aquí para allá en pleno cielo. Él me cuenta que él estuvo a punto de morir en una lucha con otro brujo para sacarle, para poder cumplir con una misión que le habían encomendado de un trabajo. Me dice que él se cortaba, que él no sentía. Él sentía los 2 o 3 días después que pasaban todos esos efectos espirituales. Me cuenta que hay una bruja en Margarita, que la gente llegan a recetarse con ella, que ella tiene en su pierna, tiene un hueco en la pierna. Y que de su pierna, de ese hueco, depende una serpiente que sale y asoma la cabeza a la serpiente. Todas esas cosas me las contó el hermano y yo quedé fue perplejo. Y él me dice, pero gracias que conocí al nuestro Señor Jesucristo. Gracias que cuando conocí esta palabra, Dios me dio la fuerza para salir de allí. Él cuenta que en sus comienzos, me cuenta él en su testimonio, el hermano que practicó la brujería, la hechicería, me cuenta que él recibía amenazas de muerte por los espíritus cuando él estaba empezando a empaparse en las cosas de Dios. Hasta que llegó un día y apretó la marcha en el Señor. Y Dios le dio la victoria. Hoy en día es un líder en la isla de Margarita. Trabaja para el Señor Jesucristo y venció esa potestad maligna. Porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Nuestra lucha no es como los boxeadores. Los boxeadores pelean con carne y con sangre ellos mismos. Pelean entre sí. No, nuestra lucha es espiritual contra huéspedes de maldad. Contra huéspedes que han venido de parte del enemigo a hacernos la guerra espiritual. Pero como es una guerra espiritual, en el nombre de Jesucristo, nosotros los hemos vencido grandemente. Entonces nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huéspedes de maldad. La Biblia dice que los hechiceros, ni los brujos, ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni todo aquel que predica o practica la mentira, entrarán al reino de los cielos. El hermano me contaba ese testimonio y yo quedé perplejo. Entonces, un día que tenga la oportunidad, lo he tenido varias veces de explicarlo, pero por este canal, diciéndoles de que la maldad existe. La maldad existe,
Pero cuando nosotros llegamos a Cristo tenemos un protector que es el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guarda, que es el que nos protege, que es el que nos bendice y el que nos guía. Entonces, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Las generaciones, las maldiciones generacionales también hay que vencerlas en el nombre glorioso de Jesucristo. Bien, entonces Dios les bendiga grandemente. Les dejo en esta noche. Estaremos hablando de la segunda parte, ¿verdad? Porque las potestades se vencen en el nombre de Jesús. Cuando, como les digo, cuando nosotros llegamos a este camino, tenemos un enemigo y legiones de ángeles que se vinieron con él a hacernos la guerra a los que hemos creído en su palabra. Entonces, pero como nosotros estamos cimentados sobre la roca que es Cristo Jesús, Él nos dará fuerzas y nos dará vida para vencer en el nombre de Jesucristo. El mismo Señor tuvo tentaciones. El mismo Señor dice la Biblia que Él fue tentado en todo. La Biblia dice que se le presentó el diablo en el desierto para tentarle. Al final el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y mire, el diablo tuvo que irse. La Biblia dice, resistí al diablo y él huirá de vosotros. A nosotros llegan pensamientos tremendos, a nosotros llegan corazonadas tremendas, pero que tenemos que reprenderlas en el nombre glorioso de Jesús. Entonces, a todo aquel que esté cimentado en Cristo Jesús, puede vencer todas esas artimañas del enemigo. Entonces, Dios les bendiga grandemente. La primera parte se las estamos dando. Hablaremos en la segunda ocasión de las maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales que arrastran a familias de generación en generación. Y nosotros cuando llegamos a Cristo, esas maldiciones son vencidas en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, Dios les bendiga. Estaremos hablando en la segunda parte. Estemos pendientes de las maldiciones generacionales que actualmente atacan a la sociedad. Dios les bendiga.